Buenas noches, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar de un tema de vital importancia. Vamos a conversar sobre el protocolo de la medicina ancestral para tratar el tema del COVID-19. Figúrense ustedes en casa. Interesante, ¿verdad? Actualmente hemos venido socializando protocolos para tratar el tema del COVID-19, pero fíjense que solo se lo ha venido realizando desde un solo enfoque médico, el enfoque médico occidental, como si este fuera el único camino a seguir, el único camino al conocimiento, como si solo existiese una sola manera de comprender la realidad, de construir el conocimiento y de establecer soluciones médicas. Como si el sistema médico ancestral no tuviera los criterios suficientes para encarar en este caso esta pandemia que estamos viviendo. Yo siento y pienso, fíjense, que ha llegado la hora de visibilizar, de recuperar, de materializar el enfoque, los criterios, los métodos y los recursos médicos de la ciencia médica ancestral. Porque históricamente ella nos ha demostrado su capacidad de solucionar diferentes problemas. Es por ello, fíjense, que la OMS y la ONU plantean al presente la complementariedad de ambos sistemas médicos. Y para conversar, para aprender sobre este valioso enfoque médico, hemos invitado al doctor Grover Crespo. Él es médico tradicional y representa a la Asociación Médica Tradicional, Ancestral, Natural, Cochabamba, y también él es miembro de la Gran Fraternidad Universal. Doctor Crespo, buenas noches y en verdad una alegría tenerlo en el set. Buenas noches. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Mi agradecimiento por permitirme a este programa tan bonito. Pienso que vamos a dar unos aportes interesantes sobre salud desde el enfoque de la medicina tradicional. Doctor, yo quisiera empezar el programa preguntándole cuáles son las bases que establece la medicina tradicional para fortalecer el sistema de salud a nivel nacional, doctor. Bueno, al respecto, tenemos en Bolivia una rica tradición cultural. Sabemos históricamente que procedemos de una gran cultura, la cultura quechua aymara, que tuvo realmente logros sumamente extraordinarios. Esa tradición cultural no se perdió, a pesar que con la llegada de los españoles fue como que perseguida, minimizada. Pero incluso con tantas presiones, esta medicina continuó viva. Entonces tenemos por un lado una rica tradición cultural. Por otro lado tenemos una riqueza en lo que se refiere a recursos medicinales extraordinarios. Se dice que existen alrededor de 3.000 plantas medicinales que están estudiadas científicamente, están publicadas, de las que se hace uso en el área de medicina tradicional natural.
Vemos por otro lado que la medicina tradicional natural se complementa perfectamente con la medicina académica o medicina alopática. Se han hecho muchos ensayos, se han hecho muchos tratamientos con estas dos medicinas, se han alternado ambas medicinas y ha dado resultados extraordinarios. Por otro lado, tenemos una riqueza terapéutica muy grande en Bolivia. Todos saben, en casa tenemos madres, abuelos, que nos han ido dejando esta riqueza cultural, una serie de terapias, ¿sí?, que se practican todavía en algunos hogares, como ser la fitoterapia o el uso de plantas medicinales, nutrientes saludables, una serie de terapias que luego iremos viendo. Por otro lado, los costos de la medicina tradicional, sobre todo en combinación con la natural, es de alcance a todo bolsillo. Sabemos que cuando uno se enferma empieza a temblar porque una consulta médica, remedios, las diferentes pruebas que nos piden los médicos son sumamente costosos y mucha gente no puede realizar estos estudios. Pero dentro del enfoque de la medicina tradicional y natural, prácticamente existen otras formas de diagnóstico que iremos viendo, que hacen prácticamente que esta medicina sea muy humana, muy comunitaria, muy solidaria. Luego, aparte de eso, esta medicina tiene el objetivo de darle una independencia a las personas. Esta independencia es muy interesante porque este acervo médico-cultural ayuda al interior de las familias a poder solucionar un montón de enfermedades o patologías. Entonces, en este sentido, es positivo también para el sistema médico nacional porque descongestiona esta sobresaturación que existe en hospitales, en clínicas. También, dada la situación económica, y vemos que en Bolivia hay mucha gente pobre todavía, los costos son baratos de las hierbas medicinales, incluso la gente lo tiene en jardines, ¿sí?, en huertos. Y una de las políticas que maneja nuestra institución es promover talleres, cursos de huertos orgánicos, huertos de plantas medicinales, nutrientes saludables, e instamos a toda la población pues a recuperar, ¿no?, esa técnica. Con 2 metros cuadrados que se tenga o incluso sin tierra, solamente con macetas, se puede producir una serie de remedios naturales para ayudar a la familia. Por otro lado, la medicina tradicional natural quiere que cada ciudadano, cada jefe de familia, cada hijo, cada componente de la familia sea responsable de su salud. Es más, los hijos heredan ese acervo cultural, ese conocimiento espiritual, ese conocimiento médico y lo va aplicando, ¿no? Cuando forma nuevamente una pareja nueva, promociona estas terapias. Este es el enfoque o las bases, ¿no?, que propone la medicina tradicional natural, que pensamos que sobre estas bases podemos mejorar el sistema de salud. Interesante, doctor. Estas apreciaciones que hace el doctor son totalmente válidas. Él prácticamente, con estas pautas que nos acaba de referir, trata de brindarle a la población la posibilidad de que se haga responsable de su propia salud, ¿verdad? De tal manera de que el paciente y el médico puedan establecer relaciones de complementación. Y esto se materializa, se visibiliza, doctor, cuando desde tiempos inmemorables se ha hablado de la medicina casera o la medicina que se lleva a cabo en casa, ¿no? Es ahí la trascendencia
Actualmente hablamos, por ejemplo, del modelo educativo, del nuevo modelo educativo, ¿no? En el que está incluido no solamente el docente, sino el estudiante y la familia. Y lo propio tendríamos que hacer nosotros con el sistema médico actual. Hablar de un sistema médico inclusivo, donde esté participando no solamente el médico, sino la comunidad, la familia, los miembros de la familia estén comprometidos con toda la fase de lo que es la aplicación de cualquier tratamiento, ¿verdad, doctor? Correcto. Doctor, ¿qué criterios de diferencia establece usted entre el sistema médico tradicional y occidental? Bueno, al respecto, es una pregunta muy interesante, ya que hay una cierta confusión, ¿no?, en nuestra población. Existe una diferencia marcada entre ambas medicinas. Primeramente voy a hablar de la medicina occidental. La medicina occidental tiene un enfoque científico orgánico, o sea que el hombre está formado por un conjunto de órganos, sistemas, tiene un enfoque totalmente materialista, ¿sí? Esta medicina es sumamente dependiente. Hace que el paciente prácticamente no tenga ni voz ni voto, en el que el médico tiene un pedestal de superioridad y el paciente es un elemento, si se quiere, que no tiene ninguna capacidad para poder hacer un aporte. El médico prescribe una receta y que generalmente está supeditada a fármacos en el cual el paciente no puede intervenir, no puede desplegar su creatividad. Es sumamente fármaco dependiente. Todo está supeditado a fármacos. Desde un dolor de cabeza, lo que sea, hasta un tranquilizante. Todo está supeditado a fármacos. Pero al ser fármaco dependiente también crea un problema económico. Hay fármacos sumamente costosos. En cambio, la medicina tradicional no, iremos viendo. Tiene un enfoque quirúrgico, ¿no? O sea que muchas de las enfermedades solo se pueden solucionar con una cirugía. Y ante el cual el paciente pues está prácticamente sorprendido, ¿no? Y normalmente estas cirugías son altamente costosas. La medicina occidental es de especialidad. La medicina tradicional natural ve al hombre como una unidad. La medicina occidental medicamentosa ve al ser humano como un conjunto de órganos, dije. Entonces hay especialidades. Si uno adolece del corazón, cardiólogo. Si uno ofrece de los pulmones, un neumólogo, ¿sí? Uno tiene problemas gastrointestinales, así, etc. O sea que se ha atomizado, se lo ha fraccionado al ser humano. Y desde nuestro enfoque, la realidad nos dice que no es así. Entonces, altamente costosa, mercantilista, las cirugías y las atenciones en clínicas van desde los 15, 20, 30, 40, 50 mil hasta crecen estas sumas. Y yo tengo muchos testimonios de gente, de amigos que han tenido que vender todo para luego ir a recoger el cadáver. Entonces es, como dije, orgánica, fármaco dependiente, quirúrgica, de especialidad, costosa. Está basada su terapia en patógenos, ¿no? O sea, cualquier cosa para la medicina occidental es causada por un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Bueno, toda la población conoce, son los famosos microorganismos conocidos como hongos, virus, bacterias, parásitos.
Entonces tiene este enfoque y su enfoque también terapéutico es de antibióticos, ¿no? Bueno, también sus políticas de salud para elevar la inmunología son las vacunas, ¿no? Y es altamente tecnológica. Esto sería a grandes rasgos las características de lo que viene a ser la medicina occidental farmacológica. Veamos ahora lo que es la medicina tradicional natural. Tiene un enfoque de totalidad, concibe al ser humano no como un conjunto de órganos, sino como una totalidad. Un conjunto o un compuesto bioenergético conformada por varias dimensiones. Es más, se dice que está conformado por el ajayu. El ajayu viene a ser la parte energética espiritual que interrelaciona los diferentes campos energéticos que tiene el ser humano. Además, la medicina tradicional natural, rescatando la sabiduría ancestral, nos dice que el ser humano está en conexión con el universo. Es un microcosmos y no existe una separación entre el hombre y el universo. Entonces, en este entendido, es una medicina altamente holística, integradora, de conexión, de respeto con la totalidad de la vida. Otra característica interesante, esta medicina, aparte de ser bioenergética, es sumamente integral. O sea que ve al ser humano como una integralidad, pero contextualizado con su medio circundante, como ser la madre tierra, todos los elementos, es una unidad. No solo eso, es una integralidad por cuanto no concibe la salud fuera de una familia, de una comunidad y de un medio ecológico. En este entendido, la medicina natural integral, o diré la medicina tradicional natural es integral, es altamente preventiva. O sea que sugiere y enseña que lo más importante en el ser humano es la prevención. El llevar un estilo de vida saludable, es reforzar el sistema inmunológico, porque sabemos que quien comanda la salud es el sistema inmunológico. Y el organismo humano tiene el mejor laboratorio del mundo, el mejor laboratorio del cosmos, la química perfecta que nos dio el gran Pacha, ¿no? O el Ixi Viracocha Pachacama, esa energía inteligente que mueve el universo. La medicina tradicional, además de ser preventiva, está al alcance de todos, ¿no? Absolutamente al alcance de todos. No se ha perdido todavía ese aspecto de fraternidad, de amor, de compasión que existe en muchos médicos tradicionales y naturistas, donde hacen atención gratuita, consulta gratuita, y si se hace un tratamiento, se hace una investigación y se le dice, bueno hermano, ¿cuánto puedes pagar? Porque lo importante es devolverle la salud, ayudar a que la persona se reequilibre. Es altamente curativa, ¿no? Con una riqueza terapéutica increíble. Narrarles, ¿no? Tal vez como anécdotas, que hace años fuimos interceptados por el director de unidad sanitaria y como la gente que dirige esas instancias tienen mentalidades alienadas, ¿no? Como decimos, hablando culturalmente, son colonizadores. Viene y nos empieza a trapear, a tratarnos de charlatanes, de apacos. Entonces yo le digo, mire doctor, ¿qué le parece? Le tomo a la palabra el reto y quisiera comprobar quién es el charlatán. Cojamos patologías fregadas, difíciles de curar. Una diabetes, un cáncer, asma. ¿No? Así le enumeré enfermedades difíciles de curar, viejas, crónicas. Pero llamamos a la prensa para que monitoreen todo el estudio.
Y al final vemos quiénes son los charlatanes. Entonces se puso nervioso, no supo qué hacer. El señor que le acompañaba le dijo, no, es un reto muy, muy duro y difícil. Bueno, mi persona estaba seguro, ¿no?, de lo que hacía y seguro del reto, porque gracias a Dios mis abuelos me han transmitido el valor de esta medicina. Trabajo actualmente más de 40 años y tengo una experiencia terapéutica en todos los campos de las terapias. Y a ciencia cierta yo sé que esta medicina es sumamente eficaz, ¿no? Otro día viene otro médico y me dice, no, ustedes curan lentamente. Le dije, a ver, doctor, ¿qué queremos probar? ¿Le parece una bronquitis, una neumonía? ¿En qué tiempo usted cura y en qué tiempo nosotros curamos? Y bueno, viendo mi seriedad y mi firmeza, también se echó para atrás. Pero algunos otros amigos médicos accedieron y se dieron cuenta que no existe un informe, no existe una voz oficial de esta medicina que nos quite el velo y nos haga ver que es altamente curativa, ¿no?, altamente terapéutica. Otra característica es una medicina que eleva el sistema inmunológico de una forma increíble. Y como dije anteriormente, el sistema inmunológico es la clave para tener una buena salud y para curar cualquier enfermedad. Es ecológica, es orgánica y recoge la sabiduría de los milenios. Si ustedes investigan, las fuentes oficiales dicen que hace 5.000 años ya existía la vigencia de esta medicina en las grandes culturas. Les hablo de la India, les hablo de China, les hablo de Tíbet, les hablo de América, les hablo de aztecas, mayas, etc. Entonces, esta medicina recoge esa sabiduría, ¿no? En cambio, la medicina occidental tiene 200 a 300 años. Es más jovencita. Así es, tiene que aprender. Doctor. Una pregunta vital, doctor. Se hablan de protocolos y más protocolos, pero no del aspecto inmunológico. ¿Qué usted plantea para fortalecer el sistema inmune? Para dejar de tomar esto o lo otro y caer en una especie cíclica de mecanicismo de tomar un conjunto de cosas. ¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico, doctor? Bueno, su pregunta es el núcleo mismo del enfoque médico de la medicina terapéutica ancestral. En sus elementos teóricos o en su sabiduría, esta medicina sostiene que existe una energía cósmica que nos da vida. Esta energía cósmica que nos da vida se divide en dos vertientes, en dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Al polo positivo esta medicina la llama Coñi y al negativo fresco. Entonces, además sostiene que para tener salud uno tiene que vivir en equilibrio consigo mismo, en equilibrio con la totalidad, y permanentemente ir equilibrando. En este equilibrio entra el equilibrio psicoemocional, nutricional, de interrelación con el medio ambiente. Entonces son elementos que nos van equilibrando. Pero se recomienda también trabajo sobre las emociones, ¿no? Trabajo sobre la energía del pensamiento, porque se sabe ya científicamente por los aportes de la física cuántica que un pensamiento tiene una acción y reacción en la materia. Recomienda el consumo de alimentos orgánicos, ¿no?, de alto valor biológico. Recomienda baños de sol. Sabemos que la fuente de energetización de toda la naturaleza es el sol. Terapias como la helioterapia, radiaciones de sol, mirar al sol,
recomienda aplicaciones de agua, ¿no? Hidroterapia, baños de vapor, ¿no? Chorros fríos. Recomienda también el uso de los colores en diferentes formas, principalmente en las botellas de colores, que logran concentrar mucha energía, y esa agua es energetizada y puede matar también y curar muchas enfermedades. También recomendamos, para elevar las defensas inmunológicas, la alegría del vivir, ese estado de contentamiento y de felicidad en el ser humano, no tanto dependiente de la dinámica del diario vivir, o sea, uno ser contento, feliz al margen de lo que nos pase y poder enfrentar todas las desgracias con ese equilibrio, esa sabiduría y seguir adelante. Recomienda también evitar el consumo de fármacos, porque sabemos bien que hay que tener mucho cuidado. Muchos fármacos destruyen la flora intestinal y empiezan a causar serios problemas. Desbalancean los sistemas y traen graves consecuencias. También recomendamos una vivencia total, pues, ¿no? Con mucho ejercicio, mucha oxigenación, con danza y con consumo de alimentos altamente energéticos. Interesante, doctor. Las apreciaciones que hace el doctor Grover son totalmente, no solamente científicas, sino altamente saludables, porque el ser humano, para vivir en salud, no solamente ingiere elementos líquidos y sólidos, sino afectos, impresiones, tratos, influencias naturales, telúricas y cósmicas, como él bien decía, ¿no? La importancia de tomar el sol, de los baños de vapor. Fíjense, porque el ser humano es un uno que es un todo. No está fuera de la realidad, está dentro de ella. Y ahí que todos los elementos de la naturaleza y de la totalidad tienen funciones medicinales. Me gustaría que hable un poquito más de los aspectos energéticos que plantea la medicina ancestral, doctor. Bueno, podemos ver, ¿no?, la riqueza que tiene la medicina tradicional en muchos aspectos. Por ejemplo, si usted pregunta a un médico convencional y le dice cuál es el alimento principal, le dice, ¿no?, las proteínas, las carnes. Pero el enfoque en la medicina tradicional natural es distinto. El primer alimento es el aire, ¿no? Porque a través del aire absorbemos partículas de carga eléctrica negativa que nos va a aumentar el campo energético de esos mecanismos bioenergéticos de los que hablé. Y estos mecanismos bioenergéticos bien potenciados son los que nos van a dar salud y nos van a ayudar en la curación. El segundo elemento es la luz. La luz, la absorción sobre todo de luz solar. Y hablé un poco de lo que son los baños solares, tomar aguas solarizadas en botellas de color. También hay una práctica que vemos en los solsticios y equinoccios, ¿no? Cuando el 21 de junio toda nuestra comunidad se postra y ve la montaña, ve salir el sol y se queda mirando fijo. Era una práctica cotidiana en nuestra cultura. Entonces, la recomendación es levantarse temprano a la salida del sol, conectarse con el universo, con ojos cerrados, mirar al sol unos 3 minutos y luego abrir y mirar 10 segundos. Cada día ir aumentando 10 segundos hasta lograr 10 minutos, pero es a la salida del sol. Es un elemento de energetización increíble. Hay también muchas prácticas al respecto y comprobaciones científicas de esta terapia. El tercer elemento de energetización es la tierra, ¿no? Dijimos que el ser humano es un microcosmos, es un compuesto bioenergético que se va cargando mucho.
sobre todo por la contaminación electrónica, por los celulares, ¿no? Las computadoras. Y bueno, a veces termina mal, ¿no? Empieza temblando, empieza con dolores de cabeza. Entonces ahí la medicina tradicional recomienda descargar esas partículas pisando la tierra. Entonces yo recomiendo a algunos pacientes ejecutivos que tengan debajo de su escritorio una cajita de piedritas con arena, que la soleen y luego la tengan debajo. Y cuando empiecen a sentir los efectos, ponen los pies y se produce una descarga. Entonces la tierra es otro elemento de energetización. Recomendamos pisar tierra, trabajar la tierra, manipular la tierra, darse baños de arcilla, ¿no? Para ir energetizándose. Otros elementos de energetización son pues el dominio que el ser humano tiene que tener sobre su energía mental y su energía emocional. Generalmente gastamos en pocas horas toda la energía que podemos acumular durante la noche, pero si sabemos esta técnica, tenemos mucha energía y podemos rendir mucho. Además podemos ser elementos positivos, ¿no? En medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos y demás, ya que el mal manejo de esta energía de la mente y de la emoción se traduce en palabras con desarmonía, destructivas, fuente de separación, de peleas entre seres humanos. Y luego tenemos como un gran elemento de energetización el contacto con la gran pacha, es decir, la totalidad. Debemos hacer siempre paseos a la montaña, caminar descalzos, tomar sol, tomar chorros de agua, abrazar árboles, trabajar la tierra, oxigenar profundamente, dormir bien, comer bien. Esos serían los elementos de energetización que recomienda esta medicina. Qué interesante, doctor. Hay mucho por aprender. Esto implica un proceso de descolonizar aquellos conocimientos cognitivos, procedimentales y actitudinales, doctor. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué recomendaría o qué recomendaciones da usted, doctor, para educar a la población, doctor? Bueno, al respecto, primero quisiera hacer una breve aclaración, ¿no? A veces cuando uno habla de la descolonización, a uno le ven como a un sujeto raro, ¿no? Pero quisiera que entienda la audiencia que cuando usamos el término de descolonización, nos referimos a ser gente creativa, a usar un pensamiento inteligente, no unidireccional, desde una concepción, desde un enfoque. Y esto es lo que se ha hecho en la historia de la humanidad, que los que tienen razón son los vencedores, es decir, los matones, los asesinos, ¿sí? Los saqueadores. En cambio, los vencidos, que es esa gente sabia, humilde, no tienen razón. Entonces, si usted hace un estudio de la ciencia y la historia, vamos a ver que a eso se llama una colonización. Y cuando hablamos de descolonización, hablamos de ser creativos, de ser inteligentes, ¿sí? De ser investigadores, de ser imparciales, ¿no? Que debe reinar siempre en toda la mentalidad de nuestra población. Bueno, entre los criterios que yo propongo sería la ciencia del buen vivir, ¿no? La ciencia del buen vivir. Yo traje algunas imágenes, doctora, ¿no? No sé si... Cuando lo editemos, doctor. Cuando lo edite, muy bien. Entonces yo recomiendo, ¿no? Que nuevamente se puede implementar la enseñanza de la ciencia del buen vivir, ¿no? Que tiene 13 pilares magistrales, ¿no? Asombrosos. A través de estos principios de la ciencia del buen vivir, ¿no? Que los vamos a ir viendo uno por uno,
podríamos dar un aporte extraordinario para mejorar la calidad de vida de nuestra población y de toda la humanidad. Entre esos pilares, por ejemplo, está con un primer aspecto el saber comer, ¿no? Llevar una alimentación altamente saludable, basado en alimentos orgánicos, ¿no? Alimentos de un alto valor nutritivo. Esto de la alimentación es una ciencia muy linda y daría para otra entrevista. Sin embargo, voy a hacer una síntesis. Nuestra población desconoce que la mayor parte de las enfermedades está ocasionada por lo que come, ¿sí? Por lo que come. Y nosotros hacemos una distinción entre comida saludable y comida chatarra. Si ustedes hacen un estudio serio sobre la comida chatarra, van a quedar asustados. ¿Por qué? Porque la comida chatarra tiene una serie de elementos químicos, de conservantes, altamente cancerígenos, altamente inflamables, altamente destructivos, ¿sí? Y le ponen aditivos y conservantes ahora a todo. Entonces nosotros recomendamos a la población nuevamente retomar esa alimentación de las abuelas. Ser muy críticos y hacer un cambio realmente fundamental. La ciencia médica nos informa, ¿no?, que la gente está muy enferma porque empieza a consumir alimentos que antes no consumían, que se van consumiendo más o menos desde hace unos 100 años, pero en cantidades muy exageradas, ¿no? Le hablo, por ejemplo, de las harinas blancas, ¿no?, de los azúcares, las gaseosas, ¿sí? Estos alimentos desequilibran el pH, nos producen terribles desequilibrios y graves enfermedades. Entonces, esta ciencia del buen vivir, el primer pilar es aprender a comer saludablemente, ¿sí? Luego recomienda esta ciencia tener mucho cuidado en los elementos de cocina, ¿no? Por eso le pedí a usted que trajera algunos platitos, ¿no?, de vaso, ollas de vaso, cucharas de vaso. Se han hecho estudios interesantes al respecto en los menajes de cocina, pero nuestra población no sabe que la ciencia del comer está relacionado a la ciencia de la preparación de los alimentos. Y usamos implementos altamente desfavorables para la salud. Le hablo de las ollas de aluminio, ¿sí?, de los peroles que hacen los chicharroncitos, ¿no?, de cobre. Se sabe, por ejemplo, que el aluminio es altamente tóxico. Cuando se pone uno a hervir verduras o hierbas, las hierbas, ¿no?, y los nutrientes tienen algunos ácidos que van desintegrando las partículas de aluminio. Estas partículas ingresan en nuestro torrente sanguíneo y nos provocan enfermedades, graves alergias, dolores de cabeza y graves enfermedades. El cobre, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene un moho de color verde profundo, ¿no? Es también altamente perjudicial para la salud, destruye células hepáticas, ocasiona una serie de problemas a nivel del hígado y de los intestinos, provoca inflamaciones en los intestinos, gastritis. Luego tenemos pues el famoso perolcito de teflón, ¿sí? Y quiero yo alertar a todas las amas de casa. El teflón es altamente destructivo. No sé si usted sabe, doctora, pero el teflón se lo usó incluso para recubrir la protección de las bombas atómicas, ¿no? Se usa. Entonces tiene una composición química, unos ácidos altamente destructivos. El vapor de teflón mata instantáneamente, por ejemplo, a las aves. Y produce en el organismo humano graves deterioros. Entonces, tengan cuidado, amas de casa, si usted tiene un perol de teflón, tiene que deshacerse.
Si tiene ollas de aluminio, tiene que reemplazarlas. También está muy de moda, ¿no?, el acero inoxidable, pero también hay que ver la composición, ¿no?, porque hay también ollas baratas de acero inoxidable que desprenden también el otro mineral del que está hecho y nos ocasiona graves enfermedades. Pero quisiera también hablar particularmente de lo que es el plástico. El plástico es el veneno más grande que está destruyendo nuestra naturaleza y está socavando y minando nuestra salud. El plástico tiene un componente, el bisfenol, y otros, sí, que podemos hablar en otra charla, que son muchísimos elementos químicos altamente destructivos. Es más, hay estudios que afirman que esta presente generación y la siguiente va a decaer en salud y va a morir joven por esta contaminación de los plásticos. Hay estudios serios que se hicieron en Europa. No se recomienda, por ejemplo, dar a los bebés en mamaderas de plástico y chupones de plástico, ¿sí? Se han hecho estudios serios. Todos los plásticos desprenden, si se quiere, micropartículas en los alimentos, en el agua, y estas micropartículas de plástico son graves enemigos de nuestra salud. El plástico, si por si no lo sabía, querido amigo que nos ve y nos escucha, tarda 1000 años en destruirse. Se están formando prácticamente islas de plástico y se ha dicho que el 2050 va a haber más plástico que peces en todos los mares. Se está ocasionando un deterioro gravísimo de la vida. Si hacemos un paseo por nuestras comunidades y barrios, vamos a ver que estamos infestados de plástico. Todas las calles tienen plástico. Toda la gente tiene utensilios de plástico. Entonces, debemos cambiar todos estos elementos de la culinaria por otros, ¿no?, que son el barro, que son el cristal, que son el acero inoxidable pero de alta calidad, ¿no? En cuanto a las cucharas, lo mismo, no tiene que tener el recubrimiento plástico porque también es tóxico, ¿sí? Tener cuidado con los plásticos también de colores, porque hay un estudio de colores, son altamente tóxicos. Y como vemos, todo es todos los alimentos chatarra vienen envasados, ¿sí? Vienen en medio de plásticos. Habrá que ir retirando gradualmente, poco a poco esto, ¿sí?, con esta conciencia ecológica. Entonces vea usted, el primer pilar que quiere enseñar la medicina tradicional, natural, de la ciencia del buen vivir es alimentación saludable, ¿sí? Preparación de alimentos saludables, uso de utensilios saludables, ¿sí? Luego viene lo que es el agua, ¿no?, tomar agua. Sabemos que el 70% de nuestro organismo está constituido por agua, entonces recomiendan entre 6 a 8 vasos diarios entre agua o pueden ser mates. El agua nos ayuda a purificarnos. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando usted tome agua, no tome agua filtrada solamente o agua purificada. Trate de combinar con agua mineral, porque el agua que está purificada generalmente no tiene ya minerales. Y tenemos todavía en Bolivia dos grandes firmas, la Vizcachani y la Cayacayani, que nos dan agua mineral. Entonces, combinar, ¿no? También el tercer pilar es el saber dormir en la medicina tradicional, ¿no? El elemento de recarga de la energía es el sueño. El elemento de desequilibrio es el sueño. Entonces, si una persona descansa lo suficiente, cargándose de energía positiva y negativa, ¿no?, de la coñi y el fresco, al día siguiente va a tener mucha energía vital. Pero ¿qué hace nuestra población? Se han vuelto generación vampiro. Empiezan a dormir a 12, 1, 2 de la mañana, hasta las 11 del mediodía. Y los vemos a esos jóvenes famélicos, pálidos, amarillos, sin energía. Y así sucesivamente
podemos ver, estos 13 pilares son extraordinarios, doctora. Doctor, sé que el tiempo nos va a quedar chiquitito. Así es. Pero yo quisiera que nos puntualice cuáles son las estrategias o el protocolo de prevención y tratamiento para curar enfermedades virales, en este caso como el COVID. Bien, sí, precisamente es algo que mucha gente, ¿no?, me iba preguntando si la medicina tradicional natural tiene protocolo de prevención y tratamiento. Tiene. El virus es más antiguo, es el más antiguo de la humanidad, ¿no? Es la primera forma o manifestación de vida. Y nuestros sabios de la antigüedad, y sabemos que nuestra cultura tiene más de 10.000 años, ha sabido pues cómo lidiar, ¿no?, con los patógenos. No es un descubrimiento reciente. Obviamente. Entonces, nosotros recomendamos como un protocolo preventivo, primeramente, practicar vida sana. O sea, usted ponga en práctica todo lo que hemos ido hablando a través del programa. Luego recomienda higiene, ¿no? Higiene de la casa, del medio ambiente, de la persona, de las manos. Recomienda además una serie de ingestas de plantas medicinales. Acá hemos traído algunos ejemplares, ¿no? Tenemos la huira, la muña, tenemos el tomillo, tenemos el eucalipto, el ajo, el limón, la cebolla, la miel de abeja, etc. Luego, como medicina preventiva, quisiera que valoren y atiendan a lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que la medicina tradicional ve al ser humano como un campo bioenergético, energía-materia. Entonces, cuando en la mente se sostiene un pensamiento negativo, toda la química orgánica obedece a ese pensamiento negativo. O sea que, como preventivo, recomendamos limpiar, eliminar el miedo, el temor que te puede matar el coronavirus, ¿sí? Si usted tiene un sistema inmunológico, como hemos recomendado, lo eleva, vive en esa armonía, su mismo cuerpo es capaz de eliminar. Yo he tenido pacientes y testimonios que se han curado infectaciones de virus simplemente con un sistema inmunológico muy bueno y tomando limonada, doctora. Pero para no ser tachado de simplista, quiero pues explicar, ¿no?, que la medicina tradicional tiene un protocolo para tratar virus. Entonces recomendamos como preventivo trabajar el miedo, trabajar el temor, ¿no?, hacer gárgaras de sal con mates de eucalipto, de pino o de manzanilla, también realizar vaporizaciones de medio cuerpo arriba, vaporizar los ambientes donde uno vive, tener árboles protectores también alrededor, es otra buena protección, ¿no? Tener un molle, tener un eucalipto, tener un pino, tener estas plantas medicinales en los jardines, tener macetas de aloe vera, ¿sí? También es altamente provechoso como preventivo la ingesta de polen, ¿no? Jugos verdes, ¿no?, de alfa, de espinaca, de apio, el ejercicio, la alegría, la vibra positiva, ¿sí? Ese elemento energético que va a eliminar desde los virus mentales, virus emocionales, hasta los virus físicos, ¿no? Porque la medicina tradicional nos habla de que no solamente hay ese tipo de virus, ¿no?, digamos orgánicos, hay también los sutiles, ¿sí?, los invisibles, que son altamente tóxicos. Eso sería lo que puedo recomendar como un preventivo. Obviamente, soldar a eso todo lo que los medios masivos de comunicación dicen. Sí, usar tu barbijo, guardar la distancia, etcétera, etcétera. Entre los elementos que usted ha traído aquí, doctor, tenemos el jengibre, tenemos el orégano, tenemos la coca, ¿no? Tenemos el limón, también tenemos el ajo, el eucalipto. Estos son elementos antibióticos, ¿verdad, doctor? Así es. Uh-huh. Así es.
Bueno, no ha mencionado usted a la bentonita. Es que no la vi. ¿No? La bentonita. O la curcuma también, que la tenemos Sí, aquí. conocida más comúnmente en nuestras culturas como la pasa, ¿no? La pasa. O sea que un aspecto bien importante que quiero remarcar desde la sabiduría médica ancestral es que el estómago es la clave también de la salud. Debido a lo que expliqué, este desbalanceo con la ingesta de comida basura, se genera en el aparato digestivo terribles putrefacciones. Estas putrefacciones nos acidifican y esta acidificación genera basura, contaminan las células y hacen que el pH se desbalancee. Y ahí es donde nos atacan todos los patógenos. Nuestros sabios antiguos descubrieron, ¿no?, a la bentonita o pasa como un elemento altamente purificador. Las investigaciones nos hablan, ¿no?, de su poder curativo y desintoxicante. Es un quelante, hablando médicamente. Entonces, recomienda una cucharilla, diluirla en una copa de agua de cristal, se la remueve, se espera unos segundos, se sedimenta y se toma. Tiene el poder la bentonita de limpiar, de quelar todas las sustancias tóxicas provenientes de la comida chatarra y sus microelementos químicos tóxicos que quedan en el aparato digestivo y en sangre, ¿sí? Si usted está muy intoxicado, se recomiendan 2 tomas al día, en la mañana y también en la noche. 10 días sí, luego puede descansar, pero lo más importante es que usted aprenda el estilo de vida saludable, aprenda la ciencia del buen vivir. Doctor, socialice, ¿no?, también otros productos que ha traído. ¿Cuál es la forma de preparación del jengibre? Bueno, quisiera todo esto sintetizarlo y enlazarlo al protocolo para tratar virus, si le parece. Claro que sí. Es importante retomar todos los elementos que nos provee la naturaleza, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente un conjunto de antibióticos naturales, ¿verdad?, que los podemos utilizar no solamente como medicina, sino como alimento. Hay que recuperar los criterios de la sabiduría ancestral, porque para nuestras abuelas y abuelos, todo lo que se comía y se bebía era alimento y medicina al mismo tiempo. De ahí que por ejemplo, un cocimiento de haba, que le llamamos el típico huaycu de habas aquí en Cochabamba, no se lo puede cocinar si no es en complementación de la hierbabuena. Un choclo en complementación del anís. Obviamente, si vamos a consumir una lagua de maíz blanco, que es frío en este caso, habremos de aplicar sus antídotos, en este caso la hierbabuena, el ajo, el comino. Este nuevo enfoque de lo que es la medicina ancestral nos lleva, sin lugar a duda, a recuperar el sentido de pertenencia, de ser uno con la naturaleza y con la totalidad. Recuperemos los criterios de la ciencia y de la cultura alimentaria ancestral, ya que todos los pueblos del mundo compartían este sentimiento de ser uno con la naturaleza, y es ahí que todos los elementos de la gran familia cumplen un rol determinante en estados de salud o enfermedad. En resumen, recuperemos el sentimiento de ser uno con la naturaleza y con la totalidad. Hasta la próxima.